así es que debo estar, gozoso en todo tiempo, porque Cristo lo viene a todo. ¿Ven? Vamos a ir a Marcos capítulo 3. Marcos, vamos a conversar con nuestro amigo Marcos, capítulo 3, que nos tiene. Túmbale la cabeza. Pero túmbale la cabeza. ¿Estamos ahí? A ver, niños, vamos acá. Marcos, capítulo 3. Gloria al Señor. Leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra vez Jesús entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano, y se le acercaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y le dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitar la vida? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecidos por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Diga conmigo: restaurada sana. Diga: es lo que va a pasar hoy en mi vida y de aquí en adelante. ¿Alguien lo cree? Amén. ¿Alguien lo cree? Amén. Gloria a Dios. Nótese bien, hermanos. Hay varios sucesos muy importantes en lo que podemos leer. Y de verdad que así como a Jesús le dio tristeza, a mí también me da tristeza, no por lo de ayer, sino por hoy. Porque diga conmigo: ayer ya pasó. Pero lo que podemos ver quedó como ejemplo, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos ver? En el día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? El sábado. Si usted hace historia, había varios días de reposo. Y el día de reposo, el pueblo de Israel, por ritual, primero por mandamiento de Dios, cesaba de sus tareas, de sus obras. Y en ese momento dado, pues compartían la palabra y estaban metidos en las cosas de Dios. Pero eso se fue perdiendo. Eso se fue perdiendo. Ya el hecho de la gente buscar de Dios como era, ya no lo iban a hacer. Entonces Dios, como usted lo puede leer en el libro de Isaías, dice que se hastió de luna nueva y de día de reposo, de grosura de carnero, porque todo eso eran rituales que se hacían y Dios mismo lo había establecido. Pero el pueblo había perdido ya la esencia de adorar a Dios. Ya no traían realmente lo más limpio, lo más puro. Gloria a Dios. Porque permítame decirle que la adoración a Dios, el servicio a Dios, debe ser pura. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: amén, compórtate de una manera pura. Sé puro. Y algo puro es algo que no está adulterado. Algo puro es algo que está limpio. Diga conmigo: lo mejor. Bueno, repítalo fuerte: lo mejor para el Señor. Porque ayer se tenía que traer lo mejor para Dios. Pero lo que Dios nos pide hoy, ya no nos pide grosura de carnero, ya no nos pide ofrenda o libación, amén, de una clase u otra, sino que lo que nos pide es nuestro corazón. Porque dice la Biblia que los que heredarán el reino de Dios son los de limpio corazón. Levante su mano y diga: Señor. Diga: Señor, dame un limpio corazón, que yo pueda amar, que pueda servir, que pueda adorar a su nombre. Entonces, hermanos, dice que
el buen hombre del buen corazón saca cosas buenas, pero el mal hombre del mal corazón saca cosas malas. Pero yo creo que aquí estamos los de buen corazón. Pero en el pasaje que leemos, era el día de reposo y Jesús va otra vez. ¿A dónde? A la sinagoga donde se leía la Torá. ¿Qué era la Torá? Era la Biblia, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Cuáles son los 5 primeros libros? Génesis, Levítico, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Otra vez, vamos a ver. Génesis, Éxodo, Levítico, Número. Entonces se leían los pergaminos, se leían los rollos. Y otra vez dice que Jesús entraba a aquel lugar. Y en ese momento dice que había un hombre que estaba con una mano seca, o sea, se le había secado la mano. No dice la Biblia qué mano era. Yo puedo pensar que era la derecha. Porque, hermano, la derecha tiene algo poderoso que decir en la Biblia. Pero bueno, no tanto era la mano derecha o la mano izquierda, era que se le había secado, ¿sí? Y a la vez se le secado, pues automáticamente, amén, le era difícil poder usarla, poder darle uso. O sea, él tenía una necesidad. Repito, el hecho que él tuviera la mano seca, una mano sin poderla usar, eso representa una necesidad. Quizás en usted y en mí no sea una mano seca, no sea un ojo, no sea la nariz, no sea un oído, no sea el estómago, no sea el corazón, no sean los riñones, no sea el páncreas, no sea el intestino delgado, el estómago, no sea el intestino grueso, no sea los pulmones, gloria a Dios, no sean los huesos, pero quizás haya algo que se haya secado. Amén. Hay algo que esté seco y que necesite ser sacado a su nombre. Yo no sé qué necesita usted, amén, en medio de la vida que lleva, pero lo que yo puedo ver es que ahí había un hombre y que por el día de reposo no se podía sanar. Pero entonces cuando Jesús lo ve, gloria a Dios, lo atiende. ¿A cuánto les gusta ser atendidos? ¿Verdad? Y que nos atiendan rápido. Yo por lo menos hoy estuve sacando una cita y después de las 6 de la mañana casi como hasta las 2 de la tarde, para que me simplemente garantizaran una cita y después tener que pedir la cita. O sea, me tuvo que esperar. Entonces ese hombre tenía una necesidad y Jesús lo mira y lo atiende. Inmediatamente cuando Jesús lo ve, Jesús sabía lo que se estaba moviendo. Jesús sabía lo que estaba pasando en quién, en las personas que estaban ahí. Eso era lo triste. Eso fue lo que a Jesús le causó tristeza, le causó dolor. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que nosotros nos va a interesar, nos va a importar más el día de reposo, amén, que una persona que tenía la necesidad de ser sanada? Amén. Entonces en el momento dado ellos se enojan, amén, ellos su semblante empieza a cambiar y Jesús lo confronta y le hace una pregunta: ¿qué valía más? ¿Qué valía más? Amén. Eso es lo que Jesús le hace ver. ¿O qué era más importante? A su nombre, al nombre de Cristo, a su nombre. Mire, dice, ¿cómo Jesús confronta a estos hombres?
Amén. Diga, se rompieron los esquemas. Diga conmigo, se estableció lo sobrenatural por lo natural. Lo natural era que no era lícito, pero lo sobrenatural era que el poder de Dios lo sanara. Porque ¿qué pasó? Jesús se acerca donde aquel hombre, gloria al nombre del Señor, y le dice: ponte en medio, levántate, gloria al nombre del Señor, extiende tu mano. Y dice que él la extendió y la mano le fue restaurada y sana. Ahí me quiero parar en esta noche. Amén. Yo creo que el Señor hoy, así como restauró ayer y sanó, lo puede hacer hoy. Lo voy a repetir. Yo creo que el mismo Jesucristo que ayer, en medio de un momento limitado, en donde no se podía realizar esto, hoy lo puede hacer. ¿De qué estoy hablando? De sanar, de reparar, de restaurar, de levantar. Pero usted tiene que creer. Gloria al nombre del Señor. No sé qué necesita usted. Amén. En medio de ese dolor. ¿Qué necesita ser reparado? Hay matrimonios que necesitan ser reparados. Hay hogares que necesitan ser reparados. Nuestra vida necesita una reparación. Hay familias que necesitamos ser reparados. Amén. Hermano, en medio de lo que vivimos a veces hay distanciamiento, hay rencor, hay maldición, hay ataduras, hay enfermedades. A veces inclusive vienen de genealogía, vienen de genética y se convierten en maldiciones. Pero Jesús quiere restaurar y quiere reparar eso. Para eso apareció el Hijo del Hombre. Amén. Bendito sea su nombre. Entonces, ¿alguien quiere que algo se le repare? ¿Alguien quiere que algo sea sanado? Diga amén a eso. Amén. Entonces, ¿qué pasó cuando Jesús, escuche bien, qué pasó cuando Jesús sanó y reparó la mano de este hombre? Miren lo que pasó. El versículo que sigue, gloria a Dios, versículo 6, dice: y salieron los fariseos, tomaron consejo con los herodianos. ¿Contra quién? ¿Contra quién? ¿Contra quién? Sí, ¿contra quién? ¿Contra quién? O sea, contra Jesús. O sea, que le dio rabia. O sea, que se enojaron. ¿Por qué se enojaron? Mire por qué se enojaron. Porque se realizó un milagro. Legalmente, hermano, ¿alguien puede enojarse hoy porque se hace un milagro? Diga que nadie se enojaría. Pero estos hombres se enojaron. Terrible, horrible. Entonces, ¿cuál es el tema en esta noche? El tema en esta noche es: no critiques el milagro, celébralo. De lo contrario sería un fariseo más. Quienes realmente criticaron y se enojaron, les dio rabia, se enojaron por el milagro, fueron los fariseos. Entonces, el orden de idea, diga conmigo, es celebrar. Diga celebrar. Es estar gozosos, es estar alegres. Amén. Porque la gloria de Dios se va a manifestar. Lo que muchas veces coloca límites para que un milagro se realice, obstáculos en la tanta criticadera. Amén. Es el hecho de nosotros, hermanos, en vez de alabar a Dios, glorificar a Dios, exaltar a Dios, servir a Dios, estamos más a la expectativa del día de reposo. Ojo, no es el día de reposo. Amén. Es el dueño de los días. Lo importante no es el día de reposo, es el que hizo los días. ¿Cuándo estamos aquí? ¿Usted qué dice, hermana? ¿Qué dice, hermano? Lo importante es el día de reposo, o el que hizo los días. Aleluya, a su nombre. Por eso, hermano, la gente se pelea, si por el sábado, por el domingo. No nos peleemos por eso. Lo importante es que en medio de nuestra fiesta, en medio de
Y ese es Jesús, es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Entonces, nótese, los fariseos critican a Jesús, principalmente cuando realizaba sanidades en el día de reposo, o sea, el sábado, ya que consideraban que trabajar estaba prohibido en ese día. Este tipo de milagros se narra en varios aspectos y en varios pasajes. Lo logramos ver aquí en medio de la curación de un hombre que tenía la mano seca. Pero el problema de hoy no es tanto la mano, amén, sea derecha o izquierda. El problema de hoy es aquello que está por años enfermo, dañado y herido. Y quizás vaya mucho más allá de estar dañado y herido, esté a punto de morir. Miren lo que pasó aquí en Filipenses capítulo 2, versículo 27, verso 27, capítulo 2 del libro de Filipenses. La Biblia narra, amén, la historia de un hombre llamado Epafrodito. Quizás no tenga mucha fama como otro de los apóstoles, pero Epafrodito fue un servidor del Señor quien estuvo con el apóstol Pablo en medio de la obra. Pero como un hombre de Dios, Filipenses capítulo 2, hermana, verso 27. Pero como toda persona, amén, se puede enfermar. El apóstol Pablo también enfermó. Lucas se enfermó aún siendo médico, y muchos. Entonces, mira qué dice la Biblia. Dice, pues en verdad estuvo enfermo. ¿A punto de qué? No están ahí ustedes. ¿Punto de qué? Entonces, retrocedamos en hace un momento. El hombre que Jesús sanó en la sinagoga, ¿está a punto de morir? No. O sea que tenía la mano seca. Pero este que está acá, ¿está a punto de qué? Entonces, ¿qué pasa? Mire, ¿qué pasa? Hay momentos en donde la situación es más crítica. Por lo menos este tenía la mano seca, pero no estaba a punto de morir. Amén. Pero el Epafrodito estaba a punto de qué? ¿De qué? ¿De qué? Pero Dios, ¿qué pasó? ¿Pero Dios qué? ¿Pero Dios qué? Tuvo misericordia. Y eso es lo que vamos a resaltar en esta noche. Porque Él es el Dios de la misericordia. Amén. Él es el Dios de... Daniel estuvo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia y por eso Él está sentado. ¿Cuántos alaban a Dios? Y quiero decirte, mire, tú que estás aquí muchas veces has estado a punto de morir y tú no te has dado cuenta. Pero Dios ha tenido misericordia. A su nombre. Levante su mano en esta noche y diga, Señor, ten misericordia de mí y de todos aquellos quienes en este momento, en las cárceles, en los hospitales, en las calles, en sus casas, en muchos lugares, están a punto de morir. En el nombre de Jesús, den un aplauso a Dios. ¡Gloria a Dios! ¡A su nombre! Ahora bien, él estaba a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y luego dice, y no solamente de él, sino también de quién. O sea que Pablo también estuvo a punto, para que yo no tuviera que. Porque ¿qué pasa cuando alguien muere? ¿Qué viene? Tristeza. Y la tristeza causa dolor. La tristeza causa dolor. Voy a hacerle una pregunta en esta noche. Cuando una persona se muere, ¿en qué piensa uno? ¿Solamente en la persona? Lo voy a repetir. Cuando una persona se muere, ¿piensa uno solamente en la persona? ¿En qué piensa? En el entierro. Ahora, cuando usted tiene dinero, solvente, usted dice, hay la posibilidad de comprar un féretro. ¿Amén? ¿Es así o no es así? ¿Cómo se sintió usted, hermano, cuando Ana murió? ¿Pensó solo en ella? No, porque el que se murió, perdónenme, pero ya se murió.
causa dolor. Pero de ahí en adelante hay que asumir unas cosas y a veces no hay los recursos. A veces no lo hay. A veces un hermano aporta a otro, pero a veces lo dejan solo. Lo dejan solo. Y a veces usted no tiene. Yo me acuerdo que hace años cuando mi hermano murió, mi mamá no tenía un peso, yo tampoco. Hermano, le digo la verdad, yo salía del culto cuando me dieron la noticia que mi hermano había fallecido, que lo habían matado en el Ecuador. La primera vez que conocí Ecuador, que me fui por San Lorenzo. San Lorenzo era un barrial, una cosa terrible. El hermano conoce porque él vive por allá. Sí, eso fue hace como ¿cuántos años más o menos? Como 30 años. Si 20 y pico de años. San Lorenzo era algo terrible. Amén. Y eso estaba por allá, una cosa siniestra. Y me encontré $10. Con esos $10 me fui. Me los encontré en la carretera, no tenía un peso, porque él provee. Y me acompañó un amigo que dijo: yo lo acompaño. Cuando llegamos allá, él estaba en los bomberos. Yo cogí de una punta el féretro y mi amigo otra, y nos metimos en una lancha y salimos. Cuando llegamos allá a la parte de Pirí, no había ni una. Primero llegamos a Puerto Palma. En Puerto Palma no había ni un carro ni un camión, que el Señor, yo creo que el Señor lo mandó. Llegamos hasta la orilla, no había ni una lancha. Y el Señor mandó una lancha y lo pasamos. Cuando llegó allá, había un carro, no había luz en tu mano. Había un camperito que se había bajado. Y cuando llegué yo con el féretro, me levantó el carro. O sea que yo estaba en medio del asunto. Entonces uno no solamente piensa en la persona, sino en todo. ¿Me voy a entender? Es así, no es así. Entonces todas esas cosas causan preocupación, causan angustia, causan dolor, causan tribulación y muchas cosas más. Entonces, aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, en el versículo 32 al 35, dice: gloria al nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Capítulo 9 del libro de los Hechos, versículo 32. Vamos allá. ¿Estamos ahí? Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitan en Lida. Y allí halló a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en la cama, pues era como paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Miren lo que provocó el hecho de que Eneas fuera levantado. ¿Qué provocó? Conversión. ¿Cómo estaba Eneas? Estaba enfermo. Tenía 8 años. Pero cuando llegó el poder de Dios a su nombre, amén, entonces Eneas fue sanado. Eneas fue levantado. Pedro encuentra a Eneas, quien llevaba 8 años postrado en una cama debido a una parálisis. Y Pedro le dice: escuche esto, gloria a Dios, Eneas, Juan, Victoria, Benedita, Arito, Mosca, te sana. Y le dijo: Jesucristo te sana. Amén. ¿Sí ve, hermano? Porque hay poder en el nombre de Cristo. Haz tu cama. Y logrando que él se levantara, lo hizo al instante. Hubieron varios casos de muerte en la Biblia. La Biblia nos habla de la niña Talita, Marcos 5:41. La hija de Jairo. Dice que la niña tenía 12 años y enfermó y murió. Jairo determina buscar a Jesús. Y luego, cuando Jesús llega a la casa de Jairo, Marcos 5:41, ¿lo tiene? Y tomando la mano de la niña, le dijo: ¿cómo le dijo?
También es que está envuelta en el talí. ¿Qué era el talí? Eran los 613 preceptos de la ley. Jesús portaba el talí. Entonces le digo, ¿a ti te digo, niña? Levántate. ¿Y cómo estaba la niña? ¿Cómo estaba la niña? Ya estaba muerta. Ya estaba muerta. Pero Jesús la resucitó. Ahora miramos cómo Jesús avanza más allá de solamente restaurar y sanar. Diga, porque Él es especialista. Levante su mano. Dígale gracias, Señor, por ser especialista en sanar, restaurar y de gloria a Dios, resucitar. Den un aplauso al Señor. ¡Aleluya! O sea que hoy también va a resucitar lo que se había muerto. A su nombre. Juan capítulo 11, versículo 17. Juan capítulo 11, verso 17 nos habla la historia de Lázaro. Es bien larga, pero vamos a mirar. Capítulo 11, versículo 17. Vino pues Jesús y halló que ya hace 4 días Lázaro estaba, ¿en dónde? En el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Muchos de los judíos habían venido a Marta, a María, para consolarla por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubiera estado aquí mi hermano, no había muerto. Mas también sé que ahora todo lo que le pidas a Dios, Él te lo hará. Y Jesús le dijo, tu hermano, dígalo duro, dígalo duro, dígalo duro. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le digo a Jesús, escuche bien, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, señores, pero seamos sinceros, ¿quién era el que tenía que resucitar? Pero ¿cómo podía Lázaro entender? ¿Cómo podía Lázaro comprender? Señores, un muerto puede ir. ¿Tú qué dices? ¿Un muerto puede ir? Si usted no alcanza a morirse y empieza a descomponerse. A su nombre. Pero es que el Señor no está hablando con un muerto. El Señor está hablando con una persona que estaba viva. ¿Con quién está hablando el Señor? Era con Marta. Entonces el Señor, el Lázaro, no era el problema estaba en Marta. Porque en Marta, a pesar de a veces había incredulidad, había duda, y a veces por eso muchos milagros en nosotros no se realizan. Muchas veces muchos milagros no se realizan porque hay duda. Amén. Porque hay incredulidad. Pero que digo el Señor a Marta, no te ha dicho que si crees, alguien tiene que ver la gloria de Dios. Porque el que cree todo. A su nombre. Entonces, y luego, nótese bien. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Qué es esto? Le dijo su Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido a este mundo. Jesús llora ante la tumba de Lázaro, y habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana. Traspasémonos acá. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciendo, Señor, gloria al nombre del Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no había muerto. Entonces Jesús, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en el espíritu, se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ven. Y Jesús lloró. Y dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaban. Gloria a Dios. Entonces en el versículo 38, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Dice que era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quitad la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, dijo, Señor, mire, ¿todavía había qué? Incredulidad. ¿Sí o no? Parecía que Marta no sabía realmente con quién estaba hablando. Va avanzando el tiempo, va avanzando
Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Entonces, pregunto yo, ¿Jesús es el Padre o el Hijo? Si él está orando, ¿a quién? Al Padre, a su nombre. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo: Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto salió, hasta de las manos y pies con venda y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desatarle y dejarle ir. ¿Qué hubo ahí? Resurrección. ¿Qué hubo ahí? Y para terminar, vamos allá, hermanos, a Lucas capítulo 7, versículo 11 en adelante. Jesús resucita, y esto que me encanta mucho. Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Gloria a su nombre. Lucas 7, 11 al 17. Bendito sea el nombre de Cristo. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente en la ciudad. Y cuando el Señor la vio, ¿qué hizo? Se compadeció de ella, así como se compadece de ti hoy. Y le dijo: no llores. Y acercándose, ¿qué pasó? ¿Jesús tocó al muerto? ¿Jesús tocó al muerto? No. ¿Y a qué llamamos fe entre nosotros hoy? Al ataúd. La pregunta es: ¿por qué Jesús tocó el féretro? ¿Pero por qué no tocó al difunto? ¿Ah? No. Si ven, yo reprendo tu espíritu de ataúd. ¿Saben qué desean los que hacen ataúd? No me entendió usted ahora esto. ¿Saben qué desea usted los que venden ataúd? ¿Qué desean también? Cuenta la historia que al frente de una discoteca había una funeraria. Y muchas veces había disturbios en esa discoteca. Y ¡pam, pam, 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 pam! ¡Ey! ¡Ey! Llegaba la policía, y cuando la policía llegaba, ya el muerto muchas veces no estaba ahí, sino que ya estaba en el ataúd. Porque la funeraria, o sea, se había convertido en un negocio. Reprendo tu espíritu de cajón. Reprendo tu espíritu de ataúd. Y yo que le dije ahora, que muchas veces el ataúd parece más importante que el muerto. ¿Saben qué hacen? Cuando el ataúd es caro, lo mismo que lo venden, al día siguiente lo mandan a sacar. Lo mandan a limpiar y lo venden otra vez por nuevo. Hello. Reprendo tu espíritu de ataúd, que representa la muerte, el encierro, el cajón. Porque quien se pudre más rápido es la persona que el ataúd. ¿O no es así? ¿No es así? Pero más importante para Jesús son las almas. Porque Él no quiere la muerte. ¿Que reine la muerte del impío? No, dice el Señor. No. ¿Qué es lo que quiere el Señor? La salvación. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Dar vida. Amén. Crear vida. Generar vida. Yo reprendo tu espíritu de muerte. Porque el ministerio de Jesús se basó en dar vida. Por eso le digo a Marta: yo soy la resurrección y la vida. En el nombre de Jesús, yo declaro vida. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad
Entonces, ¿se convierte en importante el ataúd o no? Pero para Jesús era más importante el que estaba dentro del ataúd. A su nombre. Pero para muchos se convierte en importante ya el ataúd, porque un tiro vamos a meter. Y lo más tremendo es que ahora la gente se ha llenado de tanta vanidad que si no es de 10, 15 millones, hoy los entierros, los ataúdes tienen que ser los mejores. Lo metas en uno de 20, lo metas en uno de 10, igual, ataúd es. Porque lo importante no es el ataúd. Amén. Importante es el que estaba ahí. Entonces, ¿qué pasó? Dale un aplauso a Dios esta noche. Dale un aplauso al Señor. A su nombre. Jesús tocó el féretro y los que llevaban se detuvieron y dijo: joven, mire, él toca el féretro, pero le habla al que estaba muerto y le dijo: a ti te digo, levántate. Entonces el que estaba muerto resucitó, se incorporó, aleluya, y comenzó a hablar y lo dio ¿a quién? A su madre. Y todos tuvieron miedo, pero glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo como lo visita esta noche. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Él es la resurrección y la vida. Así que vamos a celebrar en esta noche un milagro. No se trata de la mano derecha, no se trata de la mano izquierda, no se trata de lo que, amén, gloria al nombre del Señor, pasó. Se trata del acontecimiento que el Señor, amén, en ese momento dado miró para sanar y para restaurar, y luego no solamente sanó o restauró, sino que también resucitó. Y así como lo hizo ayer, lo quiere hacer hoy. ¿Qué necesitas en tu vida? Ser sanado. ¿Qué necesitas en tu vida? Ser restaurado. ¿Qué necesitas en tu vida? Ser resucitado. Jesús lo puede hacer. Amado Padre, en esta noche, mi alma te adora, mi alma te exalta, mi alma te glorifica. Dios, bendigo la vida de mis hermanos que están aquí no por casualidad. Oro por restauración. Oro por sanidad. Todo órgano que estaba enfermo recibe sanidad. Todo riñón que estaba dañado es reparado, Señor. Todo lo que se había muerto, toda célula, todo tejido, toda membrana, Señor, toda neurona recibe vida, recobra vida en el nombre de Jesús. Señor, que donde se había muerto el amor, revive el amor. Que donde se había muerto la paz, reviva la paz. Que donde se había, Señor, muerto la unidad, reviva la unidad. Todo lo que se había secado, Señor, se cancela, se va, desaparece y ahora vuelven a renacer. Señor, esa esperanza viva en nosotros, en nuestra vida, en nuestro liderazgo,